Y ahora estoy grabando. Hola Fernando, hola a todos. Ya, voy a empezar la clase, son las 9. No, voy a esperar un minuto. Son las 9:59. Igual corrijo eso ahora en la página 2, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Es un error súper tonto, además que es obvio del mono, pero en fin, no debería tener ese error. Ya Macano, son las 10, así que vamos a empezar ahora. Yo soy Rafael Benguria, soy profe de la Facultad de Física y voy a ser su profesor en este curso. Como les decía a algunos hace unos minutos, me encantaría poder verlos presencialmente y ojalá podamos hacerlo este semestre. Los cursos chicos ya se están abriendo en el campus San Joaquín, así que espero que los cursos grandes como el de nosotros también nos permitan hacer clases presencial si las cosas de la pandemia van bien. Es un placer tenerlos de alumnos. Cualquier cosa, cualquier problema ustedes me avisan. Yo en esta clase les voy a pasar materia. Les voy a dar todos los instructivos del curso, el programa, el clase a clase, cómo vamos a operar, cómo vamos a poner la nota, etcétera, etcétera. Se los voy a subir mañana. Este curso es paralelo a todas las secciones de dinámica, por lo menos las secciones de física. Vamos a ver si también paralelo a las secciones de ingeniería. Y todos los detalles instructivos del curso se los voy a subir mañana y ustedes me preguntan el miércoles si tienen alguna duda. Vamos a tener ayudantes y ayudantes de talleres. Eso me lo van a decir durante esta semana. Así que esta semana no hay talleres. No sé si voy a tener ayudantía. Lo más probable es que no. Pero esta semana no hay talleres y empezamos con los talleres la próxima semana. Así que esta semana realmente lo que voy a hacer es pasarles materia y tratar de ir suavemente. Ayer en la noche les subí los apuntes del capítulo 1. Yo les voy a subir todos mis apuntes de todas las materias del curso. Eso no reemplaza que ustedes vean también libros. Hay un montón, el libro guía, el libro de Merriam. Hay montones de copias, de ediciones del libro de Merriam. Pero yo les voy a pasar mis propios apuntes y ustedes hay millones de libros también. Por mucho tiempo usábamos el Pitel. Les voy a dar una lista de todos los libros y algunos depende del gusto de cada uno, algunos son más adecuados a la manera que uno aprende. Entonces, ustedes pueden elegir, digamos. Casi todos los libros son parecidos, entonces no es tanto problema. Si a ustedes les satisface más estudiar por el Pitel, por ejemplo, bienvenido sea. La materia del curso es una materia estándar, un curso de dinámica, y vamos a empezar con cinemática hoy día. Después les voy a poner como les dije, les voy a poner clase a clase, les voy a poner el programa, les voy a poner la manera de evaluar. Vamos a tratar de que sea la manera más simple de evaluar, dado que estamos en línea. Y ojalá, como les dije al principio de la clase, podamos hacerlo presencial hacia el final. Ojalá que las cosas, todos los puntos de la pandemia se vayan mejorando y podamos hacer clases en el campus, que es lo que deberíamos hacer, digamos. Yo no sé si tienen alguna duda general antes de empezar, y si no empiezo, les comparto al tiro mi pantalla, mi tablet, digamos. ¿Podría repetir cuál dijo que era el libro guía? Se los voy a subir a propósito. El libro guía que está en el programa es el libro de Merriam. Y les voy a subir la bibliografía de todo el curso, se lo voy a subir, todo eso se lo voy a subir en la página web. Y por favor, cuando les suban mis apuntes, si los pueden leer un poquito antes de la clase, o sea, yo se los mandé muy encima, pero si los pueden leer, sería fantástico porque así se aprovecha más la clase. En todo caso, todo lo que yo diga hoy día, bueno, yo les voy a subir los apuntes del tablet que haga, pero el detalle está todo escrito en mis apuntes. Y le agradecería, así como hizo Isidora,
le agradecería si encuentran cualquier error, ya sea de tipeo o conceptual o cualquier mote que haya hecho en los apuntes, que me escriban. Yo estaría súper agradecido y le sirve a todo el mundo que corrijamos todos los errores. ¿Ya? Así que echen una leída. Yo lo voy a subir material complementario también cuando sea necesario, ejercicios resueltos. Yo tengo, o sea, junto con la profesora María Cristina de Pacé tenemos un libro de problemas resueltos y lo voy a subir. Está agotado, así que les voy a subir el PDF del libro también y distintas fuentes del libro de problemas resueltos para que tengan cómo ejercitarse. No sé si hay alguna duda más, algún comentario. ¿No? Entonces voy a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi iPad, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí, se ve Sí, perfecto. se ve. Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, hoy día en la clase 1, todo esto, el PDF de lo que tenga en el iPad se los voy a subir también. Y entre las dos cosas ya tienen harto material y además el libro, digamos. O sea, van a tener los apuntes ya se los subí. Van a tener lo que escriba en pantalla. Esto yo lo llamo la pizarra, pero no una pizarra de verdad. Me encantaría tener una pizarra de verdad. Y todos los lo que te escriben en el iPad ahora se los voy a subir también. También voy a tratar de subirle los videos. Los videos quedan por 2 semanas, pero voy a tratar de ver si los pongo en Google Drive o en alguna parte para que queden pacientes. Pero eso tengo que pedir ayuda. Entonces, Profesor, ¿sí? perdón que lo interrumpa. El capítulo que subió, el cinemático de una partícula, que son como 10 páginas, ¿es solo para la clase de hoy día o dura una No, semana? ya, súper, súper buena pregunta. Son 20, los apuntes son 20 páginas. Yo ayer estuve mirando todo, lo estuve corrigiendo y las primeras 15 páginas traté de corregirlas todas, pero ya me encontraron un error ustedes. Y no, son para varias clases. De hecho, hoy día voy a empezar Perfecto. con la cinemática de una partícula. No se asusten ya. O sea, lo menos que tienen, o sea, lo peor que pueden hacer es asustarse. Y lo único que se lo subí para que tengan material no a goteo, sino que todo el capítulo 1, después le va a subir el capítulo 2, etc. Pero son varias clases, así que no se asusten. ¿Ya? ¿Está claro? Sin asustarse. Perfecto, gracias. Entonces, y las primeras 15 páginas las corregí y ya me encontraron un error, pero las traté de corregir, errores de tipeo, errores de cosas, faltan unos monitos, pero en general están bastante completos. Y vamos a estar varios días pegados en el capítulo 1. Y voy a empezar con cinemática de una partícula. En el libro lo llaman cinemática de un punto. Y es como cómico que sea un punto. Prefiero llamarlo cinemática de una partícula puntual. Y todo lo que significa puntual es que si yo tiro un objeto complicado, en la clase es más encachado, porque agarro una silla y la tiro por el aire, no la suelto para que no les vaya a caer a ustedes. Y si ustedes ven la silla que yo tiro por el aire, los que están cerca mío van a ver la silla completa, con las patas, con todo, y haciendo volteretas, todo tipo de volteretas. Pero los que están en la última fila o los que están cerca de la calle Vicuña Maquena, imaginemos que estamos en el campus. Los que están lejos, no van a ver la silla entera, la van a ver como un punto. Entonces, una partícula puntual es simplemente un objeto es un objeto grande cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la distancia a la cual la están viendo. Por ejemplo, si estamos viendo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la Tierra para nosotros parece enorme, ¿se fijan? Es gigante, nosotros la vemos como gigante comparada con nosotros, pero si la vemos desde lejos, describiendo una elipse alrededor del Sol, la vemos chiquitita, porque la distancia de la Tierra al Sol es enorme comparada con el tamaño de la Tierra. Incluso el Sol, si lo vemos desde súper lejos, parece un punto. Entonces, una partícula puntual no es nada más que un objeto cualquiera visto desde lejos, en que las dimensiones del objeto son pequeñas comparadas con la órbita misma o comparado con la distancia de la cual la están viendo. Eso es todo lo que es una partícula puntual.
O sea, no es nada tan complicado. Entonces lo que vamos a describir es el movimiento de una partícula puntual, o sea, de un objeto pequeño. Un objeto pequeño comparado con la distancia a la cual la están observando. Y queremos, en la primera parte, o sea, lo que nos interesa en este curso es la dinámica, o sea, los efectos que hacen las fuerzas sobre la partícula. Pero para poder llegar a eso, que va a ser el capítulo siguiente, el capítulo de las leyes de Newton, tenemos que tener todo un diccionario de cosas para describir el movimiento. Y ese diccionario de cosas para describir el movimiento es lo que voy a hacer ahora en cinemática. Voy a introducir una serie de conceptos para tratar de registrar el movimiento de una partícula. Y más adelante vamos a ver entonces dinámica, o sea, cómo las fuerzas afectan el movimiento de una partícula. Y después vamos a ver sistemas de partículas, o sea, los objetos más realistas. La silla que yo describí al principio de la clase es un objeto complicado, entonces vamos a ver sistemas de muchas partículas, y entonces eso va a ser los capítulos siguientes. Cómo hacer un objeto más realista, más complicado. Entonces vamos a empezar con cinemática de una partícula, que es el objeto de esta primera clase. Lo voy a hacer en 2 dimensiones, 3 dimensiones, lo cual puede ser un poquito demasiado para una primera clase, pero después en la clase del miércoles vamos a hacer ejemplos en 1 dimensión que les pueden servir como más de apoyo. Cinemática de en una dimensión típicamente no está en mi apunte, pero en la próxima clase entonces la vamos a hacer, me voy a restringir por lo menos gran parte de la clase a 1 dimensión, por si a usted se le hace un poco complicado 2 o 3 dimensiones. Pero hoy día vamos a empezar con dimensión 2 o 3. Obviamente en el iPad yo puedo dibujar 2 dimensiones nomás, así que los monitos que yo voy a hacer hoy día van a ser bidimensionales. Entonces, vamos a tener, lo que se trata en la primera clase es describir el movimiento de una partícula. Eso es lo que vamos a hacer. Describir la pura descripción del movimiento de una partícula, de un objeto puntual. Entonces, acá tenemos la partícula, la voy a dejar como este punto negro, y está haciendo volteretas por el aire. ¡Ña! No me quedaron muy volteretas, a veces lo hago con más volteretas. Y yo quiero describir el movimiento que hace esa partícula. Entonces, por ahora, en cinemática, cuando hagamos dinámica, le vamos a poner más atributos a la partícula, le vamos a poner masa. Pero por ahora, lo único que importa de la partícula es un puntito. Lo puse más negrito para que lo notaran, pero es un puntito, sin dimensiones. Entonces, para describirlo, vamos a elegir un origen, que puede ser el rincón de la sala, o puede ser donde yo estoy parado, o puede ser donde ustedes están parados, etc. Nos fijamos un origen de ahora y para siempre, no para siempre, en este problema. Y usamos álgebra vectorial, que ustedes aprendieron en álgebra lineal. Les voy a tratar de hacer, hay bastantes fuentes de vectores, se los voy a tratar de subir. Y entonces, para describir el movimiento de una partícula, lo que necesitamos es este vector, que va desde el origen O hasta la partícula. Entonces, una línea con dirección y sentido, le ponemos una flechita ahí, y a este niño lo llamamos R. ¿Ya? El O está fijo, está pegado con superglue o pegado con tachuela ahí. Entonces, el R es el vector que va desde el origen hasta la posición de la partícula. La partícula la vamos a llamar P. Y entonces, cuando la partícula se mueve, el vector cambia. Si está acá, en otro momento, va a zumbar la partícula para allá, y llegó a ese punto. Y ahí vamos a tener entonces otro vector posición, o sea, el vector posición en otro momento. Y este sería R1, este sería R2 en otro momento. Y así sigue zumbada la partícula. Entonces, al R lo vamos a llamar el vector posición. R lo llamamos el vector posición. ¿De quién? De la partícula P. Ese es el primer concepto que usamos hoy día. El vector posición de la partícula P. Y por supuesto, cuando la partícula está evolucionando, está pasando el tiempo, mi reloj está adelantando, entonces el R es función del tiempo. Y realmente ahí podríamos terminar la clase de hoy día. O sea, todo lo que se necesita para describir el movimiento de una partícula
es el R de t. Pero vamos a tratar de ampliar nuestro diccionario hoy día y vamos a decir un poquito más cosas. Así que yo conozco la evolución de la evolución de P. Sí conozco R de t en todo momento, para todo t mayor que 0. O sea, digo a la 1, a las 2, a las 3 o mayor que t0, no sé, de un cierto intervalo de tiempo. Entonces, yo conozco el vector posición con función del tiempo, conozco todo, y realmente eso es lo único que nos basta para escribir. Ese sería el fin de la cinemática, conocer R de t y calcular todo a partir de eso. Ya, entonces definamos algunas cosas. A la curva C, esta llamémosla curva C, a lo mejor la voy a poner como con azulito también. A la curva azulita no me quedó muy bonito, la estoy superponiendo a la otra, ¿no? Vamos a llamar la trayectoria. Entonces, definimos trayectoria. Ese es el segundo concepto. El primer concepto, vector posición. El segundo es trayectoria. Es el lugar geométrico de las puntas del R. Es el lugar geométrico que describe R de t, la punta de R de t. Entonces, en la punta de R de t, cuando está evolucionando el tiempo, va a describir una curva y esa curva la vamos a llamar la trayectoria. Y en general vamos a suponer que la curva es suave. Desde el punto de vista matemático, la curva es súper suave. Así que la podemos derivar y podemos hacer todo tipo de cosas. Ahora, obviamente, la trayectoria tiene menos información que el vector posición. Porque la trayectoria, si la partícula se está moviendo, uno se puede mover sobre la trayectoria de distintas maneras, ¿se fijan? Puedo, por ejemplo, pararme, si estoy en la trayectoria, la trayectoria puede describir distintos movimientos. Por ejemplo, puedo ser yo una hormiguita que va a pasar por la trayectoria y me puedo quedar ahí parado en ese punto negro 10 minutos y después a lo mejor hasta retroceder y después avanzar y quedarme parado ahí. O sea, la trayectoria dice menos información que el RDT. El RDT tiene toda la información sobre el movimiento de la partícula. La trayectoria no. Es la traza que deja el vector posición cuando evoluciona el tiempo. Así que la trayectoria tiene menos información. La trayectoria tiene menos información. No nos dice en qué momento pasó la partícula por cada instante, en cada instante de tiempo. Así que toda la información, el que tiene toda la información es RDT. RDT, el vector posición, tiene toda la información y la trayectoria no. Ya, y nosotros podemos entonces ahora hacer un montón de definiciones. O sea, hasta ahora tenemos dos cosas. Hasta ahora tenemos vector posición y tenemos trayectoria. Sigamos con nuestro diccionario. Hoy día estamos haciendo un diccionario. Entonces hasta ahora tenemos R de t, lo voy a poner en azulito. Hasta ahora tenemos R de t y tenemos trayectoria. Sigamos con nuestro diccionario. Vector posición. Esta es la traza que deja el vector posición cuando la partícula avanza, cuando t avanza. Y sigamos con nuestro diccionario. Lo primero que vamos a hacer ahora, cuando tengo la trayectoria, es definir desplazamiento. Así que el tercer punto que vamos a decir ahora en esta clase es desplazamiento. Desplazamiento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es el desplazamiento? Si ustedes tienen una trayectoria así, bonita, preciosa, y estamos en T1, en el instante T1 la partícula está ahí, en el instante T2 la partícula está ahí, tenemos un lindo origen y tenemos dos vectores. Un vector, R en T1, la posición de la partícula en T1,
y la posición de la partícula en T2. R en T1 y R en T2. Entonces, en T1 la partícula está en el punto ahí arriba del punto P, en T2 está en el punto Q. Y vamos a definir el desplazamiento como la diferencia del vector que va desde R en T1 hasta R en T2. Llamemos a ese vector azul. Entonces, este vector de ahí... Ah, no. Bueno, me equivoco bastante derecho. A eso lo vamos a llamar el desplazamiento. Le vamos a dar un nombre distinto, pero del desplazamiento que hizo la partícula al moverse desde T1 hasta T2. Entonces eso lo vamos a llamar R, delta R, le vamos a cambiar de nombre, lo vamos a llamar delta R a ese niño. Es simplemente R en T2 menos R en T1. Y a ese niño le llamamos desplazamiento. Desplazamiento. Y se fijan, el R en T2 menos el R en T1 es un vector. Ya tiene una magnitud, el largo del vector, y tiene una dirección. Así que delta R es un vector. Tiene magnitud, tiene largo. La magnitud nada más que el largo del vector, que es un número real, es el largo que medimos con una regla. Y por supuesto tiene dirección y sentido. Y dirección. Apunta desde R en T1, en la colita del vector está en R en T1, en el punto T1 y en el punto P, y esa es la cola y la punta está en el punto Q, en R en T2. Y delta R es simplemente la diferencia entre R en T2 y R en T1. Bacán, entonces tenemos el vector de desplazamiento. Entonces, a lo mejor para que enfatizar el hecho de que es un vector, le podemos poner vector de desplazamiento. Y en los apuntes a lo mejor lo llamé delta R12. Así que a lo mejor es delta R12. Macanudo. Entonces, ahora fíjense bien, delta R no mide realmente la distancia recorrida. La distancia recorrida está sobre la curva, sobre el arco de la curva. Delta R está medido a una distancia en línea recta. A vuelo de pájaro. Entonces, el delta R. Y ahora podemos hacer nuestro cuarto. Entonces, el primer concepto es el vector posición. El segundo concepto es trayectoria. El tercer concepto es el desplazamiento. Y ahora podemos empezar con velocidad, que es lo entretenido, y aceleración. Tenemos que llegar a aceleración porque eso es lo que importa desde el punto de vista de dinámica. Entonces, acto seguido, vamos a definir velocidad media. Entonces, el próximo concepto es velocidad media. Media. Entonces, este es el cuarto concepto que tenemos. Tenemos posición, trayectoria, desplazamiento, velocidad media. Y así estamos haciendo. Hoy día, la clase de hoy día es un diccionario. Eso es lo que tenemos. Entonces, la velocidad media, al viajar la partícula de la posición T1 y T2, la velocidad media la vamos a poner así como en un paréntesis de promedio, así como se usan probabilidades, pero no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de velocidad media. Entre 1 y 2, ¿qué es lo que va a hacer? Es cuánto nos desplazamos en qué tiempo. Entonces esto va a ser delta R 1, 2 partido por T2 menos T1. Es cuánto nos desplazamos dividido por cuánto tiempo nos demoramos en desplazarnos. Es el vector de desplazamiento partido por delta T. Es delta R 1, 2, el vector de desplazamiento partido por delta T 1, 2, y delta T 1, 2 es el tiempo que nos demoramos en hacer ese desplazamiento. Fantástico. Y ya que estamos hablando de estas cosas, deberíamos hacer un pequeño paréntesis de unidades. En este curso, unidades. Así que este es un pequeño paréntesis. Ya.
las unidades que vamos a usar, el sistema de unidades típico que se usa en este curso del Sistema Internacional de Unidades, se llama Sistema. La gente tiene que ponerse de acuerdo para tratar de leer las unidades, o sea, para poder conversar entre los distintos países. Y hay un acuerdo internacional que es usar el sistema de metros kilogramos segundo. No todo el mundo lo usa, pero ese es el acuerdo. Cada año, cada 2 o 3 años, se junta una serie de gente representante de todos los países para tratar de ver si hacen pequeños cambios. Y todos los años están cambiando la definición para hacerla más precisa, pero desde el punto de vista de las grandes cantidades de las cosas de tamaño de nosotros, no importan esas definiciones, o sea, son definiciones cada vez más precisas para poder trabajar a nivel de partículas atómicas y etcétera. Así que van cambiando la definición del metro, del kilo, el segundo nunca, bueno, el segundo también. Siempre están cambiando todos los años para hacerlo más preciso para mediciones puntuales, para mediciones de mucha precisión en laboratorio, pero desde el punto de vista de grandes cosas como el movimiento de nosotros, el movimiento de un auto, etcétera, la definición va a ser mucho más simple. Y lo que se usa es el sistema MKS. El M significa metro, en unidad de longitud. Esto significa kilogramo y unidad de masa, que para nosotros va a ser relevante en dinámica. Y el segundo, unidad de tiempo. Entonces acá es longitud, masa y tiempo. Entonces las definiciones de MKS, como les digo, varían año a año. Desde que yo era estudiante hasta usted, la definición ha cambiado como 20 veces. Pero desde el punto de vista macro, o sea, desde el punto de vista de nosotros, en dinámica, desde el punto de vista macro, quiero que tengan una intuición de lo que significan cada una de estas cosas. De vista. No vamos a usar la definición precisa que sale en los tratados del sistema internacional. MKS, vamos a usar una noción intuitiva. Noción más intuitiva. Entonces, todo el mundo sabe lo que es la definición de segundo, porque está adaptado a lo que está pasando con nosotros. Entonces nosotros sabemos que un día, el día es cuánto se demora en salir el sol y después salir del modo del sol. Son 24 horas. Todo eso lo sabemos desde que nacimos. Y cada hora, 24 por 60 minutos cada hora, y por 60 segundos cada minuto. Entonces estos son 86.000, si ustedes multiplican esto, 86.400 segundos. Entonces un segundo es realmente 1 partido por 86.400 de día. Y eso todo el mundo lo sabe. Esa no es la definición actual de segundo. La definición de segundo tiene que ver con frecuencias de vibración de átomos bien particulares. Por un tiempo fue el átomo de cesio, etcétera, etcétera. Pero para los puntos de vista de dinámica, podemos usar la versión antigua introducida a finales del siglo XVIII. Entonces, no es la definición precisa de segundo, no es esa, pero no importa. Les voy a subir la definición precisa para que si a alguien le interesan cosas más sofisticadas. Entonces, segundo está listo. Es súper intuitivo. Dividimos el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Y entonces un día son 86.400 segundos. Eso es la definición que no es precisa, pero desde el punto de vista de dinámica estamos como avión. Desde el punto de vista de longitud, tampoco la definición que les voy a dar es precisa, pero si ustedes consideran la Tierra, ahí está la señora Tierra. Me quedó regia la Tierra ahí. Ahí está el centro de la Tierra. Esta es la Tierra. Este es el radio de la Tierra. Y este es un cuadrante de la Tierra. Ay, no, me quedó cuadrante. Va, nos maté. No lo voy a hacer tan rígido. Entonces, este es un cuadrante. El perímetro de la Tierra es 2πr. Entonces, el largo de este cuadrante es
Un cuarto de 2πr es πr medio. Se hacen 4 cuadrantes de 2πr. Entonces esto es un cuadrante. Entonces un cuadrante de la Tierra, o sea, desde este es el Ecuador, este es el polo. Debería haber dibujado al polo sur, porque nosotros estamos más cerca del polo sur, pero desde el Ecuador hasta el polo norte, o del Ecuador hasta el polo sur, medido sobre la superficie de la Tierra es lo que se llama el largo del cuadrante. Y eso es pi r medios. R es el radio de la Tierra. Entonces la adopción del metro, cuando lo adoptaron en 1792, o sea, hace mucho tiempo, a finales del siglo XVIII, entonces un cuadrante son 10.000 kilómetros. Eso es lo que se trató de... Esa es la definición del kilómetro. No es la definición actual, pero es lo que hicieron los tipos cuando lo definieron en el siglo XVIII. Y un kilómetro es 1000 metros. Un kilómetro es 1000 metros. Entonces, un cuadrante de la Tierra es 10 millones de metros. 10.000 kilómetros, 10 millones de metros. Entonces, la 10 millonésima parte de un cuadrante terrestre es un metro. Como les digo, si alguien me ve de la gente del Sistema Internacional de Unidades, me matan. Me matan porque la definición actual tiene que ver con longitudes de onda de átomos y qué sé yo. Pero desde el punto de vista práctico es súper bueno. Y de hecho, automáticamente al tiro sabemos. Esta es la hoja 4. Esta es la 5. Al tiro sabemos cuánto es el radio de la Tierra. Entonces el radio de la Tierra es 10.000 kilómetros. Es 40.000 dividido por 2pi. Y si ustedes hacen ese cálculo, es 6.370 kilómetros, más o menos. Así que nadie, o sea, cuando uno le dice, ¿cuál es el radio de la Tierra? Por definición del metro es 6.370 kilómetros, más o menos, aproximadamente, con decimales. Así que eso tiene la gracia que automáticamente sabemos cuánto es el radio de la Tierra. No hay que ni siquiera preguntarlo, ni verlo en un diccionario, en la Wikipedia, en nada. Es simplemente 40.000 kilómetros por definición del kilómetro partido por 2pi. Y también ustedes ven el largo de Chile. Chile tiene como 4.200 metros. Es casi, es como la mitad de un cuadrante más o menos. Y uno entonces tiene dimensiones geográficas y qué sé yo. Así que es re fácil la unidad de longitud. Es súper fácil y está adaptada a nosotros. Como les digo, esta no es la definición oficial del metro actualmente, que tiene que ver con longitudes de onda de ciertas vibraciones de átomos y qué sé yo. Y después el kilo es súper fácil. El kilogramo, masa, ya tenemos definida la unidad de longitud. Tomamos un litro de leche, un litro de agua. Ahí está la leche larga vida, ¿ya? Un litro de agua. Entonces, el kilogramo es la masa de un litro. Es la masa de un litro de agua. Más o menos la leche es igual que el agua casi. Sí, igual si ustedes tienen un litro, o sea, un envase de larga vida de leche, típicamente vienen de un litro. La masa de eso es un kilogramo. Ahora, de nuevo, nada que ver con la definición actual, así que si alguien de verdad, algún físico me oye, me van a matar, pero desde el punto de vista práctico de unidades grandes, eso es lo que es. Entonces, una caja de leche tiene 12 kilos, una caja de 12 cosas de leche tiene 12 kilos. Entonces ya tenemos MKS. Y nunca más se les va a olvidar. Macano, entonces con esto terminamos el paréntesis de unidades y regresamos a velocidad media. Entonces la velocidad media, ya teníamos una partícula que aquí está, ahí está en T1 y ahí está en T2. Este es el desplazamiento. Shan, Shan. Este era el delta R. Entonces dijimos la velocidad, esta es la hoja 6, creo. 6. Esta es la hoja 7. Entonces la velocidad media
entre el intervalo de tiempo entre T1 y T2 es simplemente R en T2 menos R en T1 partido por T2 menos T1. Fantástico. Esa sería la velocidad media. Velocidad media. ¿Y cuáles son las unidades de velocidad media? Bueno, fácil. Entonces las unidades de velocidad media. Obviamente lo que ustedes aprendieron desde que estaban chiquititos. O sea, es largo partido por tiempo. O sea, es metro partido por segundo. Vamos a llamar m partido por s. Entonces son las unidades, en el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide en metro partido por segundo. Fantástico. Pero no se olviden, la velocidad media tiene dirección y magnitud. La magnitud es el largo del vector delta r partido por delta t, y la dirección es la dirección del vector de desplazamiento. Así que el v es paralelo al desplazamiento. Desplazamiento. Macanudo. Y su magnitud es la magnitud de delta r, entonces la magnitud de v. La magnitud la vamos a poner con esta barrita, el largo vector lo ponemos con esta barrita así, y eso es la magnitud de delta R partido por delta T. Ese es la magnitud y la dirección tiene magnitud y dirección. La dirección es la misma del desplazamiento. La dirección es paralela al desplazamiento. Fantástico. Entonces, hasta ahora, veamos lo que tenemos. Tenemos vector posición, trayectoria, desplazamiento, velocidad media. Tenemos 4 cosas que hemos aprendido hoy día. RC, desplazamiento delta V. Y ahora vamos a hablar de la quinta cosa, que es la velocidad instantánea. Macano, entonces definamos velocidad instantánea. O velocidad a secas, como digo en los apuntes. Entonces, ¿cuál es la velocidad que la partícula tenía en el instante t? Entonces aquí viene la trayectoria. ¿Y cuál es la velocidad que tenía en el instante t? Este es el origen fijo, este es el vector r de t. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Cómo se calcula? Entonces, si saben cálculo, la vamos a definir de una patada, pero supongamos que no sabemos cálculo. Entonces lo que hacemos es tomamos la velocidad, este es el punto t, y nos paramos en un punto más allá de t, digamos t1, y calculamos la velocidad media. Entonces este monito es súper importante, lo vamos a hacer en negro acá. No, me quedo pésimo. Tratemos de nuevo. Más o menos ahí. Entonces, ese sería el vector de desplazamiento entre t y t1. Y ahora sería fantástico si tuviera un iPad inteligente. Ahora movemos el punto T1, lo vamos moviendo hacia adentro. Entonces lo achicamos. Lo achicamos. Nos vamos moviendo con T1 hacia T. Entonces toman el punto T1, sería fantástico que yo tuviera un iPad inteligente y el T1 lo voy moviendo hacia T. El vector de desplazamiento entonces se va moviendo. Este es el primer vector de desplazamiento, este es el segundo, este es el tercero. Por un 7 final en el ramo. ¿Qué le pasa al vector de desplazamiento? ¿Qué dirección adopta el vector de desplazamiento cuando T1 está súper cerca de T? ¿Qué le pasa? Esa chica. ¿Va El, llegado a cero? el vector de desplazamiento se achica, pero ¿qué le pasa a su dirección? ¿Es Tengo la dirección. paralela a la tangente? Es paralela a la tangente. Así que cuando T1 se aproxima a T por arriba, T1 va disminuyendo. A lo mejor debería hacerlo con el lenguaje matemático. Cuando T1 se va achicando, T1 se va achicando hacia T, el delta R se hace tangente. O, como dicen ustedes, es paralelo a la tangente. Se hace paralelo
a la tangente. Eso es más o menos obvio del monito, ¿no es cierto? Uno lo puede mostrar. Y obviamente el delta R partido, el delta R tiende a 0, eso también es una cosa que ustedes me dijeron. Eso también es una observación válida. Los que dijeron esto tienen un 7 final en el ramo. Los que dijeron esto también tienen un 7 final en el ramo. Y el delta T, por supuesto, tiende a 0. Y en la velocidad media, entonces, en la velocidad media, desde 1, de T hasta T1, dijimos que era R en T menos R en T1 menos R en T, partido por T1 menos T. ¿Y qué pasa con el límite por un 7 final en cálculo cuando T1 tiende a T de B de T T1? ¿Cómo se llama eso en cálculo? Cuando tomo f de x más epsilon menos f de x partido por epsilon, el límite cuando epsilon, eso sería la derivada de f a de x, tiene un 7 final en el ramo. Entonces esto es de r a de t. Entonces vamos a llamar a la velocidad instantánea, es simplemente en el tiempo t, es de r a de t. Súper bien. Entonces hasta ahora tenemos las siguientes cosas. Tenemos vector posición, trayectoria, desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cantidades. Ya, y esto le vamos a poner nombre. Velocidad instantánea. Instantánea con acento. Y eso también se mide en metros por segundo. El B, la unidad es metros por segundo. Igual que la velocidad media. Y aprendimos mucho más. Dijimos el B es paralelo a la tangente. Así que aquí en este concepto hay un montón de cosas metidas. En la velocidad instantánea ya sabemos un montón de cosas más. Y esa es la hoja 9. Macanudo. Vamos como avión. Estamos que terminamos el curso. No, ya, macanudo. En la próxima clase vamos a hacer todo esto en una dimensión. Así que si hoy día se asustan un poquito, el miércoles no se asusta nadie. Vamos a volver a una dimensión. Ya vamos a cambiar de tono ahora. Y vamos a ver cosas a lo largo de la trayectoria. O sea, cuando ustedes van en bicicleta, cuando van caminando, van en bicicleta, van en auto, van en cualquier medio de locomoción, no le interesan estas cosas vectoriales, le interesa lo que recorren a lo largo del camino. O sea, si ustedes van en auto de aquí hasta Rancagua, entonces cuando miden la distancia de aquí hasta Rancagua, no la miden en línea recta, la miden a lo largo del camino. Cuando dicen Rancagua 80 kilómetros, realmente lo que están diciendo es qué distancia van a recorrer a lo largo del camino. Entonces, veamos distancia recorrida a lo largo del camino. Distancia recorrida a lo largo de la trayectoria. A lo largo del camino de la trayectoria. Y ese es el punto, lo que vamos a hacer ahora. Y después lo vamos a conectar con lo anterior. Entonces, este sería el sexto concepto que vamos a hacer hoy día. Entonces, si ustedes tienen una trayectoria, una linda trayectoria, digamos negra acá, y esta es la Plaza de Armas de Santiago o de la Plaza de Armas de Rancagua, no tengo por qué medirlo todo a partir de Santiago, pero es un punto de referencia, a lo mejor O', para no confundirlo con nuestro O de acá. Ya, bacano. Entonces, voy a medir las distancias, las voy a medir todas a partir de un punto fijo en la trayectoria, que es el punto prima. Elijo un origen en la trayectoria, la Plaza de Armas de Santiago, la Plaza de Armas de Curicó, o cualquier otro, la casa de ustedes, o lo que sea. Ese es el punto fijo que vamos a medir. Entonces, ahora vamos a medir distancias medidas con una wincha a lo largo de la trayectoria.
Entonces, si estamos parados acá en el instante t, la distancia que hemos recorrido va a ser esta distancia medida, este trazo azul. Lo vamos a pintar bien bonito en azul ahí. Y eso lo vamos a llamar S de t. S es la distancia recorrida sobre la trayectoria y es un número real, es un escalar. Así que la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria es S de t. Esto es un escalar. Escalares se llaman los números reales. Real. Entonces, vamos a hablar de eso. Y ahora podemos definir la rapidez. Cuando ustedes ven en el odómetro del auto, cuál es la rapidez que tienen, lo que están midiendo es de S a de t. Entonces vamos a medir el desplazamiento a lo largo de la curva. Desplazamiento a lo largo de la trayectoria. O sea, si están en el instante T1 y aquí están en el instante T2. Ese desplazamiento rojo aquí, desplazamiento rojo. Entonces, esto sería delta S. Delta S va a ser S en T2 menos S en T1. Entonces, este sería el desplazamiento que hace un auto o usted, una bicicleta, lo que sea a lo largo de la trayectoria, entre el instante T1 y el instante T2. Está más bonito que mi apunte porque está en rojo, están con colores, pero en fin, usted, lo otro da lo mismo. Entonces ahora podemos hablar de rapidez instantánea, perdón, rapidez media. Rapidez media. Este sería el séptimo concepto que introducimos hoy día, rapidez media. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sería la rapidez media? Lo vamos a llamar beca chirulo. Bien. Entonces, volvamos al lápiz azul. Sin vector, ¿se fijan? Beca chirulo sin vector, medio, entre T1 y T2. Va a ser simplemente el delta S partido por delta T. O sea, S en T2 menos S en T1 partido por T2 menos T1. Y esto se llama rapidez media. No es un vector, la rapidez es un escalar. Es un número. Rapidez. Es una función de t, pero es un número escalar. No tiene dirección. Media. Y obviamente ustedes adivinaron, esto se mide también en metros partido por segundo. Fantástico. Y siguiendo con la lógica de pensamiento que hemos desarrollado hasta acá, podemos hablar también de rapidez instantánea o rapidez a seca. Rapidez instantánea. Instantánea. O sea, cuando voy camino a Rancagua y voy pasando por Buin, ¿cuál es la rapidez que llevo? Entonces, lo vamos a llamar así, V a secas en T es la derivada de S a de T. O hagámoslo con el mismo sentido de antes, el límite, cuando T1 tiende a T, de delta S partido por delta T, y es simplemente de S a de T. Como ustedes saben cálculo, si no supieran cálculo no le hago esto, pero ustedes saben cálculo. Y ese es la rapidez instantánea. Rapidez instantánea. Me quedó el acento mal ahí. Ah, qué bestia. Instantánea. Y también se mide, por supuesto, en metros por segundo. O en kilómetros por hora. Ya, típicamente, si vamos en auto, kilómetros por hora. Voy a 100 kilómetros por hora, pasando por Win. Ya me ganó. Fantástico. Entonces ya tenemos velocidad, rapidez, etc. Y ahora vamos a hacer la primera cosa geométrica del curso, y en donde la Isidora me encontró un error. Qué atroz, qué vergüenza, pero en fin. ¿Cuál es la relación? Relación
entre la velocidad instantánea y B. Y B. Esta es la velocidad como vector y esta es la rapidez. ¿Hay alguna relación entre las dos? El módulo. El módulo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a demostrar cuando tengo la trayectoria así, ahí está el instante t, el instante t. Entonces aquí vamos a hacer el vector b, que es tangente. A la tangente la vamos a llamar, típicamente se le llama t gorrito, nada que ver con el tiempo. Entonces vamos a demostrar que b es b por t. Y t gorrito no tiene nada que ver con el tiempo, t así como yo soy un t con gorrito, soy un t unitario. Entonces t es la tangente, no debería abreviar, debería ponerlo explícito, la tangente a C en P, del punto P. O sea, en el instante t. Pero el t no lo voy a poner en instante t porque el t de tangente, el t de tangente no tiene nada que ver con el t de tiempo. Se llama t por tangente, no por tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Nosotros casi demostramos que nosotros dijimos, la dirección del pobre B, cuando hacíamos esta aproximación, es realmente el monito que importa es este monito. El T que importa es este monito, ¿no es cierto? Tenemos la trayectoria y queremos saber cuánto vale la velocidad en ese punto, en el punto P o en el instante T. Entonces lo que hacíamos era tomábamos este vector y nos íbamos a este era T1 y el T1 lo movíamos achicándonos hasta T. Entonces tenemos ese vector, nos vamos achicando, nos vamos achicando, nos vamos achicando, nos vamos achicando y al final llegamos al vector tangente. Eso es más o menos obvio del mono. Entonces cuando vamos al vector de desplazamiento, cuando T1 se mueve hacia T, vamos enderezando el vector T. Entonces vamos y nos aproximamos al vector T. Entonces que B al final sea paralelo a la tangente es más o menos obvio. Y lo otro que estamos es que cuando ustedes comparan, si estamos sobre la tangente, no, lo voy a hacer en azul, perdón. Lo vamos a hacer en azul. Esta es la trayectoria. Y ustedes comparan el desplazamiento en la cuerda, esta es una cuerda, con el desplazamiento, comparan el largo rojo con el largo negro. El negro es el desplazamiento sobre la curva, sobre la trayectoria. Entonces ahí es donde la Isidora me encontró un error fatal. Entonces esto era delta S, es sobre la cuerda, y esto es delta R módulo. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Delta R o delta S? Por un 7 final en el ramo, la Isidora me encontró un error en mi Delta S. Delta S. Delta S. Delta S, el largo de la cuerda es siempre mayor en módulo. O sea, el delta S puede ser positivo o negativo, pero el delta S ahí es positivo mayor que delta R. Mayor o igual. ¿Y qué pasa cuando delta R tiende a 0? Si delta R tiende a 0. O sea, cuando nos vamos acercando, cuando T1 tiende a T. ¿Qué pasa con estas dos cosas? Se van haciendo parecidas. Se van haciendo cada vez más parecidas. Entonces, al final es como cuando yo estoy sobre la Tierra. O sea, a mí mi mamá me dijo que la Tierra era redonda, pero yo no le creo porque la veo súper plana. Porque yo estoy muy cerca de la superficie. Así que en primera, cuando hacen desarrollo de serie de Taylor, lo ven como la curva la ven como una recta, ¿no? La ven como una recta tangente. Entonces podemos dibujar ahí. O sea, cuando estamos parados cerca del punto P, la curva para nosotros, la curva es simplemente, la primera aproximación es simplemente una recta.
Y sobre una recta, el delta R y el delta S son iguales. Entonces, si T1 tiende a T, el delta R partido por delta S tiende a... ¿A cuánto tiende delta R partido por delta S? Tiende a A 1. 1. Uno. Ya. Bacano. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si lo quieren hacer formalmente, así que el B, el módulo de B es lo mismo que B. El módulo de la velocidad es lo mismo que la rapidez, porque delta R partido por delta S tiende a 1. Entonces, formalmente, eso se hace de la siguiente manera. Se usa la regla de la cadena. Así que, si ustedes tienen la trayectoria, ya. Entonces, acá tienen un origen, el O cachirulo, o el O', y estamos midiendo el largo sobre la trayectoria con un S. Entonces, este es S. Este es S de T. Y este es el origen O. Pero se voy a poner el S de T aquí arriba para que me quede bonito el mono. Y este es el vector de desplazamiento. Perdón, el vector posición. Me quedo pésimo. Ya. Vuelta atrás. Este es R de T. Entonces, cuando el punto se va moviendo, si estamos más tarde, si estamos por acá, el S va a ser S de T, y este va a ser el vector R. Cuando el punto se está moviendo, paso del negro al rojo y del azul al negro arriba, al rojo arriba. Entonces, el R se va el R se va moviendo en el tiempo porque S se va moviendo en el tiempo. Entonces, R se mueve en T porque S se mueve en el tiempo. Entonces, puedo usar lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, usando la regla de la cadena, que es simplemente usando cocientes nomás. Usando la regla de la cadena, que es simplemente cocientes nomás. Entonces, el de R a de T, el R varía en el tiempo porque R es función de S, es función del tiempo a través de S. Entonces, de R a de S por ds a dt. Esto es lo que llamo la velocidad. Este niño de acá. Este es la tangente de R a de S. Es un vector que al final ustedes me demostraron. Cuando el punto se acerca a S, el delta R partido por delta S tiende a 1 en magnitud. Y la dirección es justo la dirección de la tangente. Y esto es B. Entonces tengo el gran resultado B de T es igual a B de T, la magnitud por T. Y eso es súper intuitivo y ustedes me lo demostraron. Entonces esto es velocidad instantánea. Esto es rapidez instantánea y esto es tangente. Entonces, concluimos que ustedes me dijeron hace rato, o sea, no tenían para qué haber venido a clase, pero me dijeron hace rato que la rapidez es el módulo de la velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, esta es la primera fórmula más top que tenemos aquí. La vamos a poner en la cajita azul. Y la pegamos con scotch para que no se vaya, para que no se vuele. Ya, perdón, no debería decir tontera. Fantástico. Macanudo. Entonces ahora vamos a ir rápidamente. El concepto más importante de este curso desde el punto de vista de cinemática es la aceleración. ¿Por qué por qué la aceleración es importante? Simplemente por la ley de Newton. Ustedes aprendieron en el colegio que la segunda ley de Newton es que si sobre un cuerpo actúa una fuerza,
el cuerpo acelera y la relación entre la aceleración que toma y la fuerza que aplica es F igual M por A. Eso lo aprendieron en primero básico. Así que F igual M por A. Por eso la aceleración es importante, para poder después, lo que se conoce realmente es la aceleración. No conocemos ni la posición ni la velocidad. Conocemos la aceleración y a partir de la aceleración queremos calcular cuál es la velocidad y cuál es la posición de la pobre partícula. Entonces, definir aceleración es importante por esa razón. Entonces vamos a ir ahora finalmente a introducir aceleración y todos sus derivados. Aceleración. Entonces, hasta ahora hemos definido el vector posición, la trayectoria, el desplazamiento, la velocidad media, la velocidad instantánea, el desplazamiento sobre una curva, la rapidez y la relación entre rapidez y velocidad. Todas esas cosas hemos definido. Vector posición, trayectoria, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, desplazamiento sobre la curva y rapidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas hemos definido hasta ahora. Ese ha sido nuestro diccionario de hoy. Y ahora vamos a introducir un nuevo concepto que es la aceleración. La aceleración es fácil una vez que hemos introducido velocidad. Vamos a introducir aceleración media y aceleración instantánea y ahí estamos. Entonces, vamos a introducir aceleración media. Aceleración media. Ay, perdón. Me entusiasmé y escribí tonteras, ¿no? Aceleración media. Entonces, la definición de aceleración media es lo mismo que la velocidad media, entre el tiempo t1 y el tiempo t2. Y la definición es la velocidad en t2 menos la velocidad en t1 partido por t2 menos t1. En la misma relación que hay entre velocidad, entre posición y velocidad media, es lo mismo que entre velocidad y aceleración media. Lo que estamos midiendo ahora es un delta V partido por un delta T. Un delta V partido por delta T. Eso es todo lo que estamos haciendo. Macano, entonces el A se mide, en la aceleración media se mide, el V es metro partido por segundo, y hay un segundo en el denominador, es metro partido por segundo al cuadrado. Entonces las aceleraciones se miden en metro dividido por segundo, partido por segundo, metro partido por segundo al cuadrado. Esas son las unidades. Fantástico. Entonces, ¿alguien me puede decir, para terminar, esta es la aceleración media y la aceleración instantánea, quién es? Por un 7 final en el ramo. El módulo de la aceleración. No. No, Sí, ¿cuál es la módulo. definición? Si La tenemos la definición. La derivada. derivada de B con respecto a T. Esta sería la aceleración instantánea. O sea, tomamos un T2 súper cercano a T1 y hacemos tender T2 a T1. Lo aplastamos y entonces tenemos el límite cuando T2 tiende a T1. Así que A es el límite cuando T2 tiende a T1 de B en T2 menos B en T1 partido por T2 menos T1. Y como ustedes aprendieron en cálculo 1, eso es de B a dt. Y esto se llama aceleración instantánea. Y se fijan, también el A también se mide en metros por segundo. O sea, se mide en metros partido por segundo al cuadrado, perdón. Ya, fantástico. Tenemos todo el diccionario. Terminó cinemática. No ha terminado. O sea, hoy día lo estoy haciendo complicado. Hoy día estamos en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones, o en la dimensión que sea. El día miércoles vamos a hacer una dimensión para hablar de cuando no hemos tenido mucha idea de geometría o de álgebra lineal, se hace complicado. Entonces el miércoles vamos a hacer un repaso de las fórmulas en una dimensión que ustedes aprendieron en el colegio. Vamos a hacer todo eso. Pero hoy día estamos haciéndolo un poco más complejo. Y como les dije, está todo esto en los apuntes, ¿ya?
Macanú, entonces, pero eso no es lo que uno quiere. La verdad de la vida, entonces vamos a llamar esto el método directo o el procedimiento directo. El procedimiento directo. Directo. Es el siguiente. Dado R, el R es la trayectoria, o sea, perdón, el vector posición que define la trayectoria y todo eso, calculamos B, que es de R a dt. Y dado B, calculamos A, que es de B a dt. A eso lo llamamos el camino directo. Pasamos de R, si conocemos R, conocemos al tiro la velocidad en la derivada de R y conocemos al tiro la aceleración que es la derivada de B. Este es el camino directo. Pero la verdad de la vida es que cuando empecemos el capítulo 2, lo que necesitamos hacer es hacer el recorrido inverso. Lo que necesitamos, lo que en verdad necesitamos, es el camino inverso. Lo que uno conoce es A, eso es lo conocido por la ley de Newton. Por la segunda ley de Newton, que me estoy adelantando lo que viene, pero como ustedes aprendieron en el colegio, lo que uno sabe es si una fuerza actúa sobre un cuerpo, la aceleración que el cuerpo adquiere es la fuerza dividida por la masa. Entonces, lo que uno conoce, si uno sabe la fuerza que está actuando sobre un cuerpo, lo que uno conoce es A. Y lo que queremos conocer, ¿qué es lo que queremos conocer? La trayectoria de la partícula, queremos conocer R. Entonces, uno tiene que ir desde A hasta B y de B hasta R. Y ese es nuestro objeto de interés. Este gran señor en negro acá, este es nuestro objeto de interés. Queremos describir la trayectoria de la partícula. Lo que conocemos es A. ¡Uy, qué susto! Conocemos A y tenemos que conocer R en T. Entonces tenemos que recorrer el camino inverso, de A pasar a B y de B pasar a R. Y para hacer esto tenemos que meterle el estado inicial, o sea, para conocer B en T, necesitamos saber dónde estaba, cuál es la velocidad en B en 0. Y para conocer R en T, necesitamos saber dónde estaba R en 0. Y ese es el camino que tenemos que recorrer ahora. El camino fácil, bueno, este tampoco es difícil, pero el camino fácil es pasar de R, de la posición, a la velocidad y a la aceleración. Y el camino más complicado es hacerlo al revés, el camino inverso. Entonces lo que queremos hacer es el camino inverso. ¿Qué herramienta súper poderosa de cálculo vamos a usar para el camino inverso? Integral, ¿no? Vamos a integrar, pero lo más importante de todo es lo que se llama entonces nuestra herramienta, nuestra caballo de batalla, nuestra herramienta fundamental es el teorema fundamental del cálculo. Herramienta fundamental es integrar, como dijiste tú, tiene un 7 final, pero es el teorema fundamental del cálculo. Tiene un tremendo nombre, se llama teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo es igual a la regla, a lo que se llama la regla telescópica de la suma. Entonces esto es igual a la regla, todo con nombre complicado, pero es fácil de entender, telescópica de la suma. Entonces voy a hacer antes de ir al tema fundamental del cálculo, voy a repasar lo que se llama la regla telescópica de la suma, porque es lo mismo. En mi cabeza, todo esto, la regla telescópica de la suma, el tema fundamental del cálculo,
el teorema de la divergencia de Green y todas estas cosas son lo mismo. Están en la misma neurona de mi cabeza, están todas juntas. Entonces, imaginémonos que tenemos una sucesión. Entonces, imagínense que ustedes tienen una sucesión. Entonces parten, una sucesión, a lo mejor no la debería llamar S. Parten en X0, X1, X2, X3, X4, X5, así como le hacían en el primer curso de álgebra. Esto es una sucesión. No sé si partir en 0 o partir en 1. Alguna gente parte en 1, alguna gente parte en 0. Tenemos una sucesión de números, X0, X1, X2, X3. Y ahora sumamos desde i igual a 1 hasta n las diferencias. Xi más 1. Ah, no, perdón. La sucesión vamos a partir en 1. X1, X2, X3, X4, X5. Una sucesión. Partamos en 1. Y hagamos la suma de las diferencias. Por un 7 final en el ramo. ¿Cuánto es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi más 1 menos xi? N por N más 1 dividido 2. No, lo que estás sumando es, tú me hiciste la suma de Gauss, la suma ¿qué es lo que pasa acá? Cuando vas sumando, el primer término de la suma sería x2 menos x1. El segundo término de la suma sería x3 menos x2. El cuarto término de la suma sería x4 menos x3. Más ta. El último término de la suma sería xn más 1 menos xn. ¿De aquí qué pasa? Fíjense lo que pasa. Este niño, el x2 de acá, se cancela con el x2 de acá. El x3 de acá se cancela con el x3 de acá. Y así se van cancelando término a término, y el resultado final de la suma es, por un 7 final en el ramo, xn menos x1. casi. El último término, ¿cuánto vale? xn menos xn menos 1. O sea, xn más 1 menos xn. Todos tienen razón, ya xn más 1 menos x1. Entonces, eso es la regla telescópica de la suma que ustedes aprendieron en el colegio. Y no hay que hacer nada para demostrarlo, hay que hacer lo que dice arriba, ¿no? Entonces, cuando uno suma diferencias, el resultado es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Y la demostración está arriba, o sea, vamos cancelando. Ya varios de ustedes tienen un 7 final en el ramo porque dijeron la respuesta correcta. Ya, fantástico. Entonces, cuando uno va a este mismo resultado, si uno integra, entonces la integral entre a y b de df a dx, los df son diferencias. Entonces aquí el df de x lo hacemos por la suma de Riemann, estamos sumando diferencias. ¿Cuánto es el resultado de la integral de df de x entre a y b? Por un 7 final en el cálculo. Esto es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Si ustedes piensan en el resultado anterior, el resultado es obvio. El punto inicial, el punto final. Entonces, ¿cuánto debería ser la integral de df a dx entre a y b? Basado en lo que saben de suma de Riemann y basado en la regla telescópica de la suma. Integral de b menos integral de a. Perdón, hablaron todo al mismo tiempo. Integral de b menos integral de a. No integral de b menos integral de a, es F de B menos F de A. de b menos f de a. Ya. Es lo mismo que esto. Chan, es idéntico. Porque el df de x es una diferencia. Df de x, o sea, dividimos, cuando estamos haciendo una integral, dividimos el intervalo a b en pequeños, en trocitos. Chan. Y lo que estamos haciendo, el df de x es la diferencia entre la función aquí y acá, etc. Y vamos sumando pedacitos. Chan. Y queda el f de b menos f de a. Entonces, el teorema fundamental del cálculo es lo mismo que la regla telescópica de la suma. Los df de x son diferencias, estamos sumando, nos queda el punto final menos el punto inicial. Y cuando vean ustedes el teorema de la divergencia en 2 dimensiones, o sea, a lo mejor están haciendo cálculo 2 ahora, o cálculo 3,
En cálculo 3 se ve el teorema de Green, de la función de Green. Hacemos lo mismo, pero en vez de en un intervalo, lo hacemos en un dominio en R2, en 2 dimensiones. Y el teorema que van a demostrar ahí, que se llama el teorema de la divergencia, es lo mismo, la misma cosa. Todos estos son iguales que la regla telescópica de la suma. Entonces, esto es una de las cosas, lo único que tienen que saber de integrar, de hecho, las únicas integrales que ustedes pueden hacer son las integrales en que conocen lo que se llaman antiderivadas, NF. O sea, el único truco para integrar es usar el teorema fundamental del cálculo. La integral de df de x es f de b menos f de a. Y esto se llama teorema fundamental del cálculo, Chan. Esto se llama regla telescópica de la suma. Y son, en mi cabeza, aquí, están en el mismo bit. O sea, ocupan un bit. El teorema de la divergencia también ocupa un solo bit. Y entonces esta es la herramienta fundamental. Esta es la herramienta. La herramienta no me quedó muy bonito, pero herramienta fundamental para hacer el camino inverso. Para hacer el camino inverso. Entonces, bueno, me quedan como 4 minutos, pero vamos a empezar el camino inverso. Hoy día vamos a empezar el camino inverso y terminamos en la clase próxima. Entonces partimos con A igual de B a de T. Esa era la definición de A. Entonces integremos A entre un instante T0 y un instante T. De A, de tau, de tau. Estamos integrando esto. Ahora lo vamos a integrar entre T0 y T. En el lado derecho tenemos la integral. No tengo idea cuánto vale. Pero ¿quién me puede decir, basado en lo anterior, cuánto vale la integral de dB a dt entre T0 y T? El que me diga el resultado de la integral de la derecha, usando el teorema fundamental del cálculo, tiene un 7 final en la carrera. Ya, ¿cuánto vale? B de T Aceleración. menos Este cero. menos B de U. Ya, gracias. Se pasaron. Todos ustedes que contestaron es B en T menos B en T0. Entonces tenemos el primer paso del camino inverso. La velocidad, entonces esto lo pasamos a la derecha, perdón, a la izquierda, y entonces concluimos. El B en el instante T va a ser el B en el instante T0 más la integral entre T0 y T de A de tau de tau. Y esto lo ponemos en una super cajita. El primer paso del camino inverso. Y nótese lo siguiente, para poder calcular B de T necesitamos A. Obviamente necesitamos A, pero también necesitamos el estado inicial. Esto es el estado, o el valor. Estado a lo mejor es demasiado prepotente, pero el estado inicial debe ser. El estado inicial de B. Entonces, para poder hacer el camino inverso, necesito la función A en todo instante entre T0 y T para hacer esa integral. Y necesito también el valor inicial. Y finalmente, el último paso del camino, esto es lo último que vamos a ver ahora porque estamos casi en la hora. Entonces, nosotros sabemos que B es de R de T. Integramos B de tau entre T0 y T. Y eso, como ustedes saben, va a ser la integral entre T0 y T de dr a dt por de tau, dr de tau por de tau, como quieran. Y eso es R en T por el teorema fundamental del cálculo menos R en T0. Entonces también tenemos que el vector posición finalmente va a ser el vector posición en estado inicial más la integral de B de tau entre T0 y T. Y ese es el final del camino inverso. Y de nuevo necesito necesito el estado inicial. Bueno, esto lo voy a repasar la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer cinemática en una dimensión. Va a ser mucho más fácil que la clase de hoy día.
Y después vamos a retomar todo esto en la tercera clase. Ya. Le agradezco un montón. Estamos casi en la hora, falta un minuto, pero ya lo he mareado suficiente, así que nos vemos en la próxima clase, nos vemos el miércoles. ¿Ya? Profe, una pregunta antes. ¿Dónde ¿Sí? van a subir las clases grabadas? Las voy a subir hoy día. ¿Pero en un drive o algo así? O sea, voy a tratar de hacerlo en Drive, pero por ahora les voy a mandar el link donde está el video. El video de Zoom duran como 2 semanas, así que de alguna manera tengo que descubrir dónde bajarlo en un Drive lo antes posible, antes de 2 semanas, para poder bajarlo. Pero hoy día les voy a subir el link. Ya, muchas gracias. Entonces, hay 3 cosas que ustedes tienen que prestar atención. Están los apuntes, que los apuntes ya se los subí ayer, que son lo mismo que estoy describiendo ahora, pero mucho más detallado. Eso está subido y está puesto en archivos. Así que están los apuntes. Está el libro guía. Está el PDF del iPad y va a estar el video también. Así que todas esas 4 cosas tienen que prestarle atención. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el miércoles. 1.000.000 de gracias por venir. Estamos justo a la hora. Gracias. Chao, profe, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias por toda la ayuda.